Bueno, ya estamos de regreso en Peruanos Emprendedores y a esta hora de la tarde, cuando Lima soporta una temperatura de 28 grados, nos encontramos con Rafael Ríos Sánchez, presidente ejecutivo del Instituto Peruano de Arbitraje. Pero no es arbitraje de fútbol, ¿no, Rafael? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Marco Antonio? Un gusto saludarte y muchas gracias por habernos invitado. A ustedes por estar acá con nosotros. Y no, efectivamente, no tiene que ver nada con el arbitraje de fútbol, aunque mucho nos apasiona el deporte. Este es un tema básicamente jurídico, pero que tiene mucho impacto positivo en la sociedad. Como tú sabes, como es común y es opinión corriente en la sociedad peruana, sobre todo de hoy en día, la crisis de la justicia es una cosa gravísima. Terrible. Y que afecta a todos por igual, grandes, chicos y medianos. El tiempo que dura un juicio, por un monto pequeño, por un tema de una herencia, te puede tomar 10, 15 años en el Poder Judicial. Y en ese contexto, en esa crisis, es que existen unos mecanismos llamados alternativos de solución de controversias que permiten aligerar no solamente la carga del Poder Judicial, sino también acercar algunos mecanismos mucho más eficientes y eficaces a las personas para solucionar sus problemas. Por ejemplo, supongamos que entre nosotros tenemos una deuda y voy a ser yo el deudor que no te quiere pagar y tú dices, vamos, por unas cuantas monedas no me voy a tomar cuántos años en el Poder Judicial. Previamente podemos haber pactado un mecanismo como el arbitraje, en el cual cada uno designará a un árbitro y llevando un procedimiento de acuerdo a un reglamento que nosotros pactemos o de un centro ya previsto, podremos solucionar esta controversia de la manera más rápida y eficiente para todos. Y lo que diga aquel encargado de resolver la controversia tendrá tanto valor y será tan exigible como lo que diga la Corte Suprema de la República. Ahora, Rafael, voy al arbitraje antes de haber iniciado yo una demanda judicial o dentro de la demanda ya yo también puedo iniciar el tema del arbitraje. Justamente este concepto de alternativo, es decir, te permite a ti elegir o querer ir al Poder Judicial o someter tu disputa ante un tribunal arbitral o ante un árbitro. Creo que hice mal la pregunta y es, estando yo dentro de un proceso, me entero pues que hay un arbitraje. ¿Puedo paralizar el proceso y puedo llevarlo a un arbitraje o ya no puedo hacerlo? Podría, si de repente en algún momento, tienes 3, 4 años entrampado en una etapa del proceso en la que no se avanza, y a veces, si bien los conflictos y las controversias son muy, digamos, belicosas, las partes podrían decir, nos vamos a tomar la eternidad aquí, salgamos de aquí, desistámonos de lo que estamos discutiendo y sometamos a esto a un procedimiento que nos tome 1 año, quizás año y medio, siendo exagerados 2 años, y ponemos fin al asunto. Ganará uno, perderá el otro, a medias, pero tendremos una decisión definitiva que ya quizás nos cueste un poco más, sea un poco más oneroso, hay que prepararse un poquito más, ser más expeditivos con los tiempos, pero tendremos algo que pone fin al pleito que hemos mantenido. Que es importante porque hoy día llevar un juicio, como tú bien lo decías, nos puede llevar hasta 15 años o de repente hay gente que ha muerto y el juicio nunca llegó a su fin. Es verdad. A veces el Poder Judicial en controversias de tipo patrimonial, en el cual hay pagos de por medio, siempre se ha dicho que el Estado es mal pagador, ¿no? Y a veces yo diría que hasta indolente, ¿no? Porque no toma a veces en consideración ni la edad, ni el tiempo transcurrido, ni todo el sacrificio que una persona ha pasado para poder obtener una sentencia favorable que le reconozca un legítimo derecho, que seguramente fue lesionado hace 15 años, pero que recién luego de 15 años fue reconocido, pero pasarán 5 o 6 más para poder tener ese dinero en el bolsillo, ¿no? Entonces, es solamente con el tema de dinero. No quiero entramparme mucho en temas jurídicos para que pueda ser más accesible la información. Es básicamente materias de libre disposición, es decir, temas patrimoniales, quizás algunos asuntos relacionados con temas hereditarios, siempre vinculados a temas de repartición de bienes. Por ejemplo, todo contrato con el Estado, desde que el Estado licita la carretera, la interoceánica, o el aeropuerto de Chinchero, o la compra de papel bond en una municipalidad en Moquegua, todo para solucionar una controversia en la ejecución del contrato se puede llevar a arbitraje.
de ese tipo. Pero hay unas cosas, por ejemplo, como los temas penales, temas de derecho de familia, que se llaman temas de orden público, que por la sensibilidad de su contenido, por su relevancia, únicamente el Estado, organizado a través del Poder Judicial, puede entrar a dirimir y resolver eso, así es. Exacto. Y tenemos los arbitrajes acá en nuestro país, como también el Estado puede apelar a los arbitrajes internacionales, como hemos tenido en el caso de La Haya, por ejemplo, ¿no? Es correcto, es muy acertada tu precisión, porque dentro de esta rama tan interesante del derecho, que es el arbitraje, digamos, nosotros lo que tenemos cercano es el arbitraje doméstico entre un privado y otro privado, un privado que contrata con el Estado. También hay una rama del arbitraje laboral, hay el arbitraje deportivo. Todos conocemos el caso de Paolo Guerrero, el famoso TAS. Exacto. Es la Corte Deportiva de Arbitraje, es un arbitraje en sí mismo. La Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, que resolvió el caso Perú y Chile por el límite marítimo, es en sí un arbitraje, es una controversia entre estados, pero que a fin de cuentas sigue el espíritu y el procedimiento de un arbitraje. Así es. Es interesantísimo realmente cuántas cosas a veces uno desconoce y sigue entrampado en el poder judicial. ¿Cuánto tiempo tiene en nuestro país el tema del Instituto Peruano de Arbitraje? El Instituto Peruano de Arbitraje es una institución académica líder y pionera en la difusión y la promoción del arbitraje en el Perú. Sus actividades inician alrededor de hace 15 años. Siendo sus productos principales o su carta de presentación los eventos que hace a lo largo del año. Básicamente hacemos aproximadamente un evento mensual, siendo el más importante de ellos un evento que se celebra cada fin de abril, que es el Congreso Internacional de Arbitraje, que reúne a los más destacados exponentes del arbitraje en el país, pero que también congrega a más de 120 participantes del extranjero, más de 60 firmas de las más importantes y reconocidas del mundo que participan en este congreso anualmente. Exacto, Rafael. Cualquiera puede ejercer el cargo de ser, ¿cómo se dice? ¿Árbitros? Árbitros. De ser árbitros en este contexto. Uno es árbitro en la medida que es designado como tal. Si se quiere poner en puridad el concepto, es así. Sin embargo, hay algunas controversias muy particulares, como las vinculadas, por ejemplo, a las contrataciones del Estado, en las que algunos centros de arbitraje te requieren una cierta especialización, una trayectoria académica importante, una trayectoria profesional suficiente que permita dar a las partes que acuden a ti para que resuelvas la controversia las credenciales suficientes y la seguridad de que cuentas no solamente con la experiencia, el expertise, sino el conocimiento requerido para poder dirimir la controversia finalmente, ¿no? Pero aquí, y hacer una precisión no tanto jurídica, sino bastante lógica, el arbitraje tiene dos tipos. El arbitraje que nosotros podemos establecer entre nosotros sin que nadie se entere y que podemos llevar adelante con árbitros designados que nosotros conozcamos, muy respetables, pero también hay un arbitraje que es mucho más favorable para la transparencia, para la seguridad, que es el arbitraje institucional, que se lleva ante instituciones arbitrales, como puede ser el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, en general de las cámaras de comercio, la Universidad Católica tiene un centro de arbitraje, la Cámara Peruano-Americana de Comercio, AmCham, ¿no? Ellos tienen una lista de árbitros de la cual tú puedes escoger quién quieres que resuelva tu controversia. Hay un grado muy alto de previsibilidad en los costos, en los tiempos, en las reglas. Hay una corte de arbitraje que resuelve cualquier impugnación que tú quieras hacer frente a las designaciones, y esa es la vía, creo que es a la que tenemos que apuntar, a tener una lista de árbitros, un conjunto de árbitros amplia, diversa, pero con experiencia, con responsables, probos, sobre todo a la luz de los hechos que hemos visto hace algunos años, ¿no? No me funcionó el arbitraje, pues fuimos al arbitraje, no me funcionó el arbitraje. ¿Qué viene de ahí? Yo separaría mi respuesta en dos partes. Por favor. Si no me funcionó, pero el procedimiento se ha llevado con pulcritud, con pleno respeto a los derechos de las partes, actuando las pruebas, asegurando el derecho de defensa de cada una de estas, pues, como diríamos criollamente, a llorar al río. Porque el arbitraje se basa principalmente en la voluntad de las partes.
las partes, incluido el Estado, que puede actuar como un privado, libremente ha aceptado no ir al Poder Judicial, sino recurrir al arbitraje. Y si perdió, pues perdió. Piña. Sin embargo, si no te funcionó el arbitraje, porque no te fue bien, perdiste, pero en la tramitación del procedimiento has dejado sentado y has advertido que han ocurrido una serie de violaciones a tus derechos, que no se han valorado tus pruebas adecuadamente, o que han habido graves violaciones a tu derecho de defensa, te han recortado tu posibilidad de defenderte, puedes ahí sí acudir al Poder Judicial vía un proceso que se llama el recurso de anulación, en el que tú a unos 3 jueces le dices, señores jueces, en el arbitraje al que yo voluntariamente fui, y sobre el que ustedes no tienen mucho que decir sobre el fondo, porque son ellos los que tienen que resolver si yo le debo o no al señor, pero han violentado mi derecho de defensa. Ordene usted que corrijan ese vicio. Y es ahí, y solamente ahí, en la que el Poder Judicial puede entrar a relacionarse, ¿no? Pero luego, si tú has pactado el arbitraje y te fue mal porque no pudiste defenderte bien, o porque contrataste abogados que de repente no eran lo suficientemente calificados, pues lo lamento mucho, pero así es el fútbol. Así es el fútbol, así es el arbitraje. Vamos a ver algunas imágenes, por favor. Bueno, aprovecho en comentarte que queremos iniciar este 2019 promocionando un evento que es único en su género en el país. Es la primera conferencia internacional Women in Arbitration. En los últimos años, en el mundo del arbitraje internacional, sobre todo, con iniciativas muy importantes en la región y a nivel mundial, ha comenzado, digamos, un esfuerzo por mejorar la representación y el perfil de las mujeres en el arbitraje. Y si bien siempre hemos tenido participación de mujeres en cantidades sumamente importantes y paneles en los que se han discutido estos temas, el 31 de enero, es decir, en un par de días, estamos organizando una conferencia en que las ponentes son exclusivamente mujeres peruanas y profesionales extranjeras muy destacadas. Pueden ver el programa ahí, tenemos todo un día dedicado a análisis, a temas, digamos, si se quieren, vocacionales, profesionales, de reflexión sobre el papel de la mujer en el arbitraje, pero también temas de fondo, si se quieren, vinculados al arbitraje mismo. ¿Hay algún tipo de estigma todavía con el tema del arbitraje de las mujeres? No sé si de estigma propiamente, pero sí hay que decirlo que ha sido un tema que quizás ha quedado relegado muy en el tiempo. Es decir, el empoderamiento de la mujer ha ido tomando fuerza en distintos campos de la vida, ¿no? Hace, menos de 20 años teníamos a la primera ministra, para la redundancia, que fue la doctora Beatriz Merino. Exacto. En el gobierno del presidente Toledo. La señora Mercedes Ará fue la primera mujer ministra de Economía, y así sucesivamente en algunas posiciones destacadas. Pero estamos hablando de que en 200 años de vida republicana, por ejemplo, en el Perú, hemos tenido recién hace 20 años exponentes destacadas que son mujeres. Y en el caso del arbitraje, en el Perú y en el mundo, quizás la evolución es un poco más rápida porque se retroalimenta también con la experiencia internacional, pero en particular en el mundo del arbitraje la idea es que no se hable de cuotas, de que la mujer tenga que estar por estar, sino conscientemente se promueva su participación, que en base a sus propios méritos pueda llegar a alcanzar posiciones importantes. Y esta es una reflexión, creo, que nos acompaña a la sociedad en general. Hace una semana o un par de semanas, en el diario El Comercio salió un artículo en el que hablaba, por ejemplo, de la mujer en el ámbito de la justicia. Como, por ejemplo, mientras en la Fiscalía de la Nación habíamos tenido a la fecha 5 fiscales de la Nación, incluida la doctora Ábalos, quien está ocupando el cargo este año, mientras que en el Poder Judicial, cuántos años de existencia de la Corte Suprema, nunca había habido una mujer presidenta de la Corte, por ejemplo. Y lo vemos en el Tribunal Constitucional, que hay una sola mujer, ha habido una en un caso anterior, la doctora Reboredo, y seguramente seguirán, pero el esfuerzo por mejorar el perfil y la representación en el arbitraje, en otros ámbitos jurídicos y en general en la política y en la sociedad,
creo que es algo que tiene que ir, sí, o sea, tiene que ser permanente y tiene que promoverse con mucha más fuerza, y en esa línea es que estamos organizando esta conferencia. Es el 31, ¿no? ¿A partir de qué hora es? Desde las 8 de la mañana. Desde las 8 de la mañana en el Hotel Belmont, Miraflores Park, en Miraflores, lógicamente, estamos organizando esta conferencia que, como te digo, es pionera en su género. Nunca se ha hecho un evento de esta magnitud, con ponentes, incluso diría, los números me corregirán en la oficina, pero creo que tenemos unas ponentes de fuera que vienen de Londres, de Madrid, de París, de Washington. Donde el arbitraje sí está empoderado. Por supuesto. Y no solamente por hombres, sino también por mujeres. Por supuesto, hay muchas prácticas, digamos, las áreas de litigio internacional, de arbitraje internacional, de las firmas más grandes del mundo, siempre tienen o una directora o codirectora o una de las principales abogadas mujer. Y para hacer un poco la comparación, que a veces suena odiosa, pero en el tema arbitral, ¿todavía estamos en pañales o hemos crecido en la región? Hemos crecido. El Perú normalmente es visto con envidia en cuanto a la legislación arbitral. Siempre se habla de que la ley de arbitraje, que ya no es tan nueva, que data del año 2008, que fue dada en el marco de la expedición de normas para la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, es una ley que, digamos, está inspirada en las normas más avanzadas y con los estándares internacionales más altos que se aplican en general en el mundo y en la región. Por ejemplo, el año pasado recién en Sudamérica, Argentina y Uruguay recién han pasado una ley para regular arbitrajes internacionales, después de mucho debate, luego de una pelea de académicos muy fuerte, de iniciativas muy sostenidas en el tiempo para lograr esto, mientras que en el Perú es una cosa que el arbitraje para nosotros es de todos los días. Se sorprenden cuando decimos que la contratación pública se arbitra todos los asuntos en el Perú. Así que yo creo que, al contrario, verlo en pañales, deberíamos estar muy orgullosos de lo que tenemos, pero creo que también conscientes de que tenemos muchísimo por mejorar. Y que hay que mejorar, hay que mejorar leyes, hay que mejorar cosas que puedan favorecer el tema del arbitraje. Es correcto. Hay que corregir no solamente temas de legislación, de temas de quiénes son los que llevan a cabo el arbitraje, empoderar a los centros de arbitraje de las cámaras de comercio, de instituciones académicas, ser más cautelosos, ser más cuidadosos con el perfil de los árbitros que se inscriben en las listas de arbitraje, a quienes se designa. Lamentablemente hemos visto que estas listas, estos filtros han sido fácilmente permeables por algunos malos abogados que han aprovechado esto para lucrar y para hacer cosas delictivas. Pero hay mucho esfuerzo por hacer, y desde el Instituto Peruano de Arbitraje estamos comprometidos con hacer los esfuerzos que sean necesarios para mejorar este tipo de asuntos, tanto en Lima como en provincia sobre todo. ¿Cuántos en nuestro país? ¿Hay un promedio de cuántos? No te podría decir un número exacto, porque, como te decía, uno es árbitro en la medida que lo designen árbitro. Es decir, podrían haber tantos árbitros como controversias sometidas a arbitrajes existan. Y no quiero entrar a mucho detalle jurídico para no entramparnos en eso, pero lo que sí es una buena referencia son las listas de árbitros en los centros de arbitraje más reconocidos. La Cámara de Comercio de Lima, si no me equivoco, tiene alrededor de 300 árbitros nacionales inscritos, 300, ¿no? Que pasan una serie de filtros, que tienen que cumplir una serie de requisitos, una probidad que tiene que ser demostrada y que tiene que ser advertida públicamente, ¿no? Pero, como te digo, quizás el arbitraje que tenemos más a la mano es el arbitraje que sucede en Lima, en la que participan los grandes estudios o las grandes controversias, el aeropuerto, las concesiones, las carreteras, pero no hay que perder de vista que en Puno también hay arbitraje. Exacto. En Cajamarca, donde están las minas, hay arbitraje. En Moquegua, en Loreto, en La Libertad, en todo el Perú hay arbitraje. Entonces, para poder hacer este esfuerzo sólido y que tenga verdadero impacto en la solución de controversias en el Perú y en el acceso a la justicia para los ciudadanos, tenemos que mirar esto como una visión integral y poner el ojo en los árbitros que arbitran en Lima, pero también en las distintas regiones del país. Y yo creo que mucha gente va a empezar a apelar, después de todo lo que pasa en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, al tema del arbitraje, que le va a resultar mucho más
garantizado, ¿no? Hacia ese esfuerzo vamos, que la gente tenga confianza en que el arbitraje es una institución eficiente, eficaz, segura, transparente y que puede ser una opción viable para la solución de controversias entre las personas. Exacto. Rafael, ¿dónde los podemos encontrar? ¿Dónde puedo hacer yo de repente encontrar un buen árbitro? A ver, para encontrar un buen árbitro, te diría que debes encontrar primero una buena persona. Una buena persona. Una buena persona. Y un buen abogado en los casos más generales, que son quienes están vinculados. Pero si quieren enterarse un poquito más de estas cosas, de las actividades, cómo empaparse del perfil que tiene que tener un árbitro, de qué tipo de controversias pueden someterse a arbitraje, les recomendaría que nos sigan, que el Instituto Peruano de Arbitraje tiene muchas herramientas a disposición del público para poder brindarles información. Pueden revisar nuestra página de Facebook, que es facebook.com/Instituto Peruano de Arbitraje. Nos pueden encontrar en Twitter, que es @IPAPerú, en Instagram también, que es @IPAPerú, y comunicarse a nuestros teléfonos de la oficina, que son el 597-5342 y al 981-596-411. Ahí están los teléfonos 987-810-720 para que puedan ustedes comunicarse con ellos. Muchísimas gracias, Rafael Sánchez Ríos, por haber estado con nosotros. Un gusto. Un gusto, Marco, gracias. A todos los amigos, ya saben, el arbitraje es muy necesario. A veces hay gente que tiene miedo, ¿no? a buscar, con todo lo que viene pasando, pero bueno. No se olviden que el Instituto Peruano de Arbitraje está para servirnos a todos ustedes. Regresamos, no se muevan, seguimos con más entrevistas.